15:45, seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio y ya llegó nuestra próxima invitada y el tema es muy interesante. Es un sistema de rehabilitación y habitación y prevención de patologías y problemáticas físicas que tiene que ver mucho con la elongación. Es muy interesante y de esto vamos a hablar después de la siguiente presentación. Quasar Foreign Trade and Forwarder. Contamos con una red logística internacional para brindarte un servicio de excelencia en comercio exterior. Transporte marítimo, aéreo y multimodal para llegar a cualquier parte del mundo sin restricciones. Operamos con los principales armadores internacionales de buques de carga seca y refrigerada. Brindamos además transporte terrestre internacional y local para el traslado de sus contenedores. ¿Querés saber más de nuestros servicios? Visita nuestro sitio web www.quasarint.com.ar o envíanos tu consulta vía mail a info@quasarint.com.ar. Como te contaba, vamos a hablar de un sistema de rehabilitación y habilitación y prevención de patologías y problemáticas físicas que tiene que ver muchísimo con la elongación. Ya estamos con nuestra próxima invitada, ella es Carolina Sujoluski, creadora de Stretch Pro, este sistema que es una metodología única en elongación y en entrenamiento físico específico para cada caso. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Muy bien, contenta que me invitaron, gracias. Y bueno, explico un poco de qué se trata mi metodología. Muchas gracias por venir. Te sigo en redes, como dicen, soy fan de lo que haces. Como te decía fuera del aire, es muy interesante. Y sí, empecemos. ¿De qué se trata? ¿Qué es el Stretch Pro? A ver, explícanos. Es un sistema de una metodología diferente a lo que sería el stretching convencional. Por ahí pasa que cuando uno elonga sin saber realmente cómo realizarlo, la típica es por ahí agarrarse la punta del pie si estás bajando hacia la pierna, y eso hace que termines trabando los músculos, ahogándolos, y que no des el tiempo de progresión necesario para realmente hacer un estiramiento efectivo. Entonces, cuando yo era chica, a los 17 años, hice la carrera de danza clásica y obtuve mucha percepción física en total, que eso es lo que me llevó a empezar a dar clases. Y por ahí me daba cuenta que en las clases de flexibilidad, que es lo que yo había aprendido, hacíamos los ejercicios, o sea, yo sola y 2 o 3 que eran súper de goma, flexibles como yo. Entonces dije, no, esto no está bien, y empecé a cambiar la forma de trabajarlo, me paré de la tarima y dije, no puedo frustrar gente. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar la forma de trabajar en elongación y no flexibilidad. Muchas veces se piensa que la elongación y la flexibilidad es lo mismo, y para nada. La flexibilidad es una cualidad física que podemos contar o no, y elongar es el acto de ponerse a elongar. Entonces, de ahí siempre fui muy distinta a la hora de abordarlo, y eso, me llevó con el tiempo de los años a empezar a elongar un traumatólogo que tenía un problema en cronicidad en su parte externa del muslo. Es ahí como inicia Stretch Pro, mi sistema. Él soluciona su problemática la tercera vez que yo lo asisto, entonces me llama a su consultorio y me ofrece trabajar para todo el cuerpo médico de la clínica. Y yo estaba con muchísimo trabajo, es como que al principio no fui, y después la verdad que fue algo increíble como empecé a trabajar con ellos. Me derivaron un montón de pacientes con problemáticas más que nada en lo que era la parte deportiva. Y de ahí empecé a trabajar ya con un formato totalmente distinto en todo lo que era rehabilitación. Estudié kinesiología también, cursé la carrera de educación física, y entre las 3 carreras es que creé mi propia metodología. En realidad, antes de empezar a trabajar con traumatólogos, yo ya hacía todo lo que era alta complejidad en hemiplegia, en patologías más complejas, porque realmente es como, a veces pienso que todos vinimos al mundo con un don, con una habilidad. Y la mía es el poder brindar servicio al respecto, y realmente tengo un don para rehabilitar gente, para rehabilitar las patologías. Y la elongación es una herramienta esencial para poder habilitarnos, y la verdad que muchas veces no lo sabemos, pensamos que elongamos, no sabemos elongar. Y esta es mi propuesta diferente a abordar este tipo de problemáticas. Muy completo, Caro. Vos sabés que me acordaba, previo a esta nota, yo había leído un libro de la autografía de un jugador que se llama el Turco García, y él decía en una parte de su libro que cuando se fue a Europa aprendió la importancia de elongar, y que se le dedicaba media hora
como que acá en Argentina no le daban mucha bola, y él decía, después del entrenamiento había media hora de rutina de elongación, y que te hacía re bien para prevenir lesiones, todo, así que es como decís vos. Es clave que, y para poder liberar, porque claro. decir, si no es como un vaso que está lleno y lo seguís llenando. Pues no está muy incorporado todavía, el que entrena por... No, en realidad, mira, pasa mucho que cuando tenés alguna inflamación, algún síntoma de dolor, vas al traumatólogo y en sí la derivación es yoga, pilates, bajo impacto, natación, y es un poco erróneo ese concepto, a la vez de que por ahí está bueno poder informar cuando uno realmente no lo sabe. Creo que también elegimos ese tipo de actividades por esa recomendación en la cual el traumatólogo capaz que ni siquiera la practica y no sabe ni lo que te está proponiendo. Pero, por ejemplo, pasa mucho que yo creo que mi objetivo es poder educar y no tirar abajo una actividad, sino que se entienda por ahí para qué es cada una y saberlas elegir. En el caso del yoga tenés autoposturas a seguir, tenés que hacer dibujos como el arado, el perro, el gato, y eso cuando uno está con inflamación, ponerte a hacer un dibujo de una postura genera por ahí más todavía contracción sobre esa inflamación en columna, por ejemplo. Entonces estás haciendo una acrobacia con tal de llegar a ese movimiento, a esa postura, a ese pedido. En cambio, lo que yo propongo es elongar dentro de la inserción distal y proximal, es ampliar recorridos, eso es estirar tanto de un ligamento, de un músculo, de una fascia, de un tendón. No solamente son los músculos los que se elongan, puedes obtener hasta más flujo sanguíneo y poder elongar dentro de tus posibilidades físicas. Si estás con dolor, no te vas a poner a hacer una acrobacia para poder estirar. Entonces, podéis saber para qué elegimos yoga, para qué elegimos elongación como neutral, como matriz. O sea, el yoga hace muy bien a respirar, a meditar, a conectar con tu cuerpo, a bajar 5.000 cambios, a una voz linda de un profesor en un salón, a un encuentro físico que te hace muy bien a flexibilizar. Pero no estarías elongando inserción por inserción. Y encima te podés llevar algún síntoma por residuo, claro, por haber hecho alguna acrobacia, alguna autopostura para llegar. Entonces propongo que realmente podamos aprender a estirar dentro de la posibilidad física de cada uno y del estado que te encontrás en ese momento, porque las problemáticas no son solamente biomecánicas o físicas o de compresión de inervación, como es en un caso de columna también, en todo lo que es rectificación y problemática de toda la columna, sino que también por los estados emocionales. Claro. Vamos a estar súper alegres porque nos estamos por ir de viaje y toda la preparación del viaje hace que te pince toda la cervical, lumbar, o sea, puedes estar mal por algo también, pero bueno, siempre es como que pensamos que lo malo es lo que nos carga y las alegrías también cargan. Es muy interesante lo que decís, Caro, y por ejemplo, a ver, hay mucha gente del otro lado escuchándonos, y alguien que tuvo una lesión, por ejemplo, recién hablábamos fuera del aire de una hernia L5, S1 y se tiene que rehabilitar. Esa persona elige, puede elegir un kinesiólogo, un osteópata, un quiropráctico, o puede elegir tu sistema. ¿O todo se complementa o cómo es? ¿O yo puedo elegir cómo es? Además que con mi sistema va a tener una terapia post-rehabilitación también. El poder, cuando vos terminás una terapia kinesiológica, una terapia de tensión en un RPG, en RPGista, en una osteopatía, lo que sea que vos elijas o que te hayan recomendado, después cuando, por ejemplo, ya estás mejor y terminaron esas sesiones, decís, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo miedo de ir a un gimnasio, claro, no sé cómo realizar los ejercicios. Muy bien, y el psicológico te quedás total, tocado. Y además el tema del miedo es lo que agrava el cuadro. Cuando vos estás con una sintomatología aguda y te pones cada vez más rígido, sos el que termina agravando tu situación. Claro. O sea, vos no te das cuenta de eso, es involuntario ponerse rígido. Pero empezás a tener actitudes a la defensiva, todo el tiempo te mueves como con mucho miedo, y eso hace que ese miedo esté rígido todo el día. Y por ir una simple presión, compresión de inervación, que si vos hacías una movilidad específica, la soltabas. Entonces después el punto es que vas al traumatólogo, estás reasustado, te quedaste rígido, no sabes qué hacer, te quedas inmóvil. Del traumatólogo te manda a la placa, a la resonancia, a la imagen. Haces la imagen, volvés, ahí ya pasaron varios días o no, y después te manda una sesión de rehabilitación, ¿no? Ya sea la terapia kinesiológica o lo que vos elijas. Sesiones te dice, claro, y vos pasando todo ese tiempo que no te quedas más quieto, cuando realmente lo que más tenés que hacer es movilizar, y el pánico hace que no te muevas, y más que el traumatólogo tampoco a veces te sabe aconsejar realmente lo que deberías hacer, y muchas veces pasa que también vos en una imagen no condice con el síntoma que traes, porque puedes tener una hernia discal súper de un grado elevado y no presentar síntoma, y puede pasar al revés.
que realmente veas la imagen y decís, no, la verdad es que con el dolor este paciente no sé, claro, entonces ya ahí como que te dejan de escuchar, te filmaron las 10 sesiones de kinesio y ahí te dejaron. Y el punto es, por eso decía lo de citar de los estados emocionales, porque tiene que ver mucho en cómo te encuentres, cómo te sientas y en qué momento te encontrás, que es ahí donde aparecen estas compresiones, que en realidad en los estudios tampoco salen, puedes tener nervios pinzados, entonces no se está viendo, pero a mí me interesa la sintomatología de esa persona y poder ayudarlo y resolverlo. ¿Qué vamos a lograr con mi sistema? Es que hay 3 puntos muy importantes a rehabilitar, en este caso, bueno, estamos citando columna, pero es poder generar movilidad específica con la elongación activa, que se va a ayudar a generar más líquido sinovial, a evitar fricción ósea, hacer la parte de elongación pasiva para ampliar longitudes de ligamentos, tendones, fascias, no solo músculos como cité, y también toda la parte de generar volumen de los músculos que rodean las vértebras, en este caso, como en rodilla, poder generar volumen de todos los músculos que rodean la rodilla. O sea, lo tuyo es elongación y ejercicios también. Específicos para cada caso. O sea, todos deberíamos ir a un gimnasio realmente, o sea, no es opción, es obligatorio para poder aportar bienestar y calidad, y más para cuando seamos grandes. Y además que siempre es como que decimos, uy, nos estamos poniendo grandes y por eso cada vez tengo más dolor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no nos movemos. Puedes tener un nene de 3 años que tenga toda la columna comprimida. Igual también es muy importante tener una guía, por ejemplo, como vos, porque la persona, a ver, todos pueden hacer sentadilla, por ahí no, tiene cierta patología de base, todos la pueden hacer. Todos. El punto es la técnica, es la cantidad de repeticiones. Cuando vas al gimnasio, las repeticiones es lo que hacen un proceso inflamatorio mayor. Entonces el punto es poder trabajar en menos repeticiones para no inflamar, pero sí, darte acceso. Pero el título constante. me queda, ¿todos pueden hacer todo? Todos si vamos a hacer todo. Una hernia, obviamente que vamos a graduar, claro, Ah. por ejemplo, al principio, ¿por qué no podríamos hacer al comienzo? Por el miedo. El miedo es lo que hace que vos generes esa actitud de la defensiva y entrenes duro. Entonces yo no te puedo hacer saltar si vos estás con esa rigidez. Entonces lo vamos llevando y se va adaptando, por supuesto, a cada caso. Pero sí, todos tenemos el acceso a poder entrenar. Claro, y cuando llega un paciente que empieza con vos le pedís una imagen, una rezo, le decís que te sirve mirar la rezo que se hizo del traumatólogo, es que sí, ¿te aporta o no? más que nada, sí, siempre eso más que nada lo vas a trasladar, que la imagen y la última palabra la tiene el traumatólogo. A veces también se cita protocolarmente lo que se sospecha y por ahí no es realmente así, pero lo importante es poder atender la sintomatología, es decir, si esta persona tiene un problema de columna, si tiene una rectificación, o si tiene una discal, o si tiene una protucción, lo voy a tratar de la misma manera en el mismos 3 pilares que cité, del movimiento específico, la elongación activa, pasiva, más el volumen que hay que generar muscularmente un poquito más adelante cuando ya merma el síntoma. Bien. Claro, y si no tengo nada, ¿me sirve ir a Ahí verte? está. Eso sería lo mejor, la prevención. Realmente hay que hacerlo porque, bueno, en toda la cadena posterior es donde más acortamiento se presenta y sería buenísimo poder prevenir, no esperar a tener un dolor para decir, uy, tengo que elongar. Y también pasa con gente, por ejemplo, que corre y entrena muchísimo y están súper creídos que porque nunca se lastimaron no tienen que elongar, que están exceptos de elongar. Y decís, no, al final, si vos elongarías, tu performance sería mucho mejor porque tenés más amplitud en los movimientos, rendís de otra forma. A mí me pasa muchísimo cuando voy a jugar al tenis, que si elongo 40 minutos previos, en elongación pasiva, ni siquiera activa, es otra, como corro, como avanzo o subo a la red, busco las bolas que por ahí cuando no elongo ni quiero ir a buscarlas. Claro. No, te cambia totalmente. El punto es poder comprobarlo y como dijiste recién, ¿no? El tema de tener una guía, porque si no sabes qué hacer, a todo muy lindo lo que acabamos de hablar, bárbaro. Pero necesito una guía, así como también pasa que en el gimnasio no me dan por ahí no me guían y no tengo los ejercicios específicos, eso también. Entonces, suele armar, pasar, claro, rutina, armar elongación y decir, bueno, a ver, 3 ejercicios en la mesa, 3 ejercicios mientras que estoy poniendo la comida en el horno, ¿qué hago? 3 ejercicios en una silla, y después un ejercicio al día ya ayuda. O sea, es poco lo que hay que ir incorporando a nivel preventivo y cuando estás con sintomatología aguda también. Con un ejercicio al día ya estarías resolviendo, pero lo que te ahorrarías de farmacia, de médicos, de pasear por todos los traumatólogos y todas las terapias que son momentáneas, no son resolutivas ni definitivas. El tema farmacológico, si el paciente toma algo para el dolor, o sea, vos no, tratás de yo que... no. O sea, mi profesión no habilita que No, vos no, pero si el paciente está tomando algo, pues se lo indicó el traumatólogo, o sea...
Sí, ¿Vos apuntás a que no tome nada? No, por supuesto que lo aconsejo. Casos? Hay casos. Cuando hay por ahí mucha fibrosis en rótula, ahí sí a veces algún desinflamatorio a la noche es muy importante para que ayude también. Y además que, bueno, el punto de que me tengo que asegurar, voy realizando un monitoreo en cada persona. O sea, esto es mío y yo no creo que haya una terapia de rehabilitación que hagan lo que voy a citar. Yo cada vez que te vas de mi lugar de trabajo, al otro día te estoy preguntando cómo estás, si hiciste los ejercicios, te voy monitoreando toda la semana. Eso no existe, no hay alguien que se preocupe por vos y se comunique. Vos te fuiste del lugar de rehabilitación y sos un NN, ahí quedaste. Entonces a mí me parece muy importante poder contener, ayudar y estar estimulando la práctica para que realmente lo puedas incorporar. Qué completo, Caro. Para los que recién se enganchan en Noticias de Salud Radio, estamos con Carolina Sujolutsky. Ella es creadora de Stretch Pro. Es una metodología única en elongación y entrenamiento físico específico para cada caso, es decir, adaptado para cada caso. Como te decía al principio, yo la sigo en redes y está muy piola lo que hace y tiene un enfoque muy integrador. Sos kinesióloga, dijiste también, ¿no? No terminé la carrera. No terminaste, pero tenés conocimiento de kinesiología, profe de educación física y esto. Y profesora de danza clásica. Muy bien. ¿Vos también, no, Connie, bailabas una época? Muy bien. Y ahí la verdad aprendí mucho más que en la carrera de kinesio, que sí, obviamente está muy bueno el poder ver el cuerpo por dentro, eso me ayudó muchísimo, no es lo mismo que conocerlo en los libros, ¿no? Caro, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tenés? Lo más recurrente es columna, por supuesto, de hecho nosotros ya estamos hablando al respecto, pero bueno, también hay segmentos puntuales como una fascia plantar acortada generando una fibrosis afasitis plantar. Traducime fascia, a ver. La planta del pie se pone rígida como un cordón grueso, por ahí te levantás a la mañana, vas a hacer el primer paso y parece que se te clavó algo en la planta del pie y bueno, desde ahí tenemos que empezar a movilizar ya, eso por prevención sería muy importante también. Pero bueno, lo más recurrente es columna, todo lo que es cervical y lumbar. Cervical y lumbar, sí. O sea, llega alguien duro, cervical, la parte del cuello, estamos diciendo, ¿no? Sí. Llega así duro y vos empezás ahí elongando y actuando con tus manos también. Hago una asistencia en toda su cadena posterior, después termino con toda la parte cervical al elongarla y realizo un movimiento de masaje miofacial, que no son masajes digamos, tocando punzante en el punto gatillo, que es la zona de fibrosis mayor, sino que realizo movimientos donde ayuda a liberar la adherencia de esa fascia, que es lo que más produce esa rigidez. Y después lo que hago es enseñarte a que vos realices una autoasistencia, porque lo importante es que vos después sigas estimulando la práctica y aprendas a asistirte. La verdad que la cervical esa está mucho más grave que el lumbar porque te va tomando no solamente las extremidades, sino que puedes tener mareos, náuseas, desmayarte en la calle. Complejo, sí. Es realmente complicado, sí, te puede agarrar toda la parte vestibular, temporomandibular, o sea, desde hecho una compresión y temporomandibular puede terminar en una inflamación en el hombro, o sea, está todo tan relacionado. Sí. Claro, y recién decías ahí para, pues lo recontra trasladé a la vida cotidiana, estás por cocinar y podés elongar, ya sea de columna dorsal o lumbar. ¿Nos podés mostrar un ejercicio clásico? Algo así contra una silla, contra una mesa, uno nada más. Sí. Uno, puede ser, uno. ¿Cómo sería? A ver, vamos a imaginarnos a alguien que está con algún problema de columna, ¿qué podemos decir? ¿Lumbar? Sí, podríamos mostrar cervical, que ¿Ese? así sentados es algo que es práctico, aparte... Uno y uno, vamos a mostrar uno así, sí, uno. Dale. No es que para elongar necesitamos estar en un estado de relax total, ni tener los elementos especiales, o sea, es específico, decir, tengo que ir a una colchoneta al piso, no, así al paso, como expliqué, puse la comida en el horno y me puse a elongar. Me encantó esa parte. Entonces sí, ¿cómo no? Vamos a ver. ¿Qué vas a mostrar ahora? Por ejemplo, esto es la mesa de la cocina, ¿sí? Ahí vamos bien, ¿se ve bien? Sí. Bien, entonces empiezo movilizando un poco columna, apoyo las manos, y lo que voy a hacer es presionar un poquito con el pecho hacia abajo, las rodillas van a estar destrabadas, no flexionadas, y ahí voy a tratar de empujar un poquitito con el pecho hacia abajo. ¿Por qué dije tratar? Porque a veces la inflamación de hombro no me permite que yo pueda hacer presión hacia abajo, entonces tengo que esperar a que me dé acceso y mantener. De ahí voy a pasar a la zona diagonal y ya voy a elongar más la zona escapular y medial de la columna. Sí. ¿Y cuánto me quedo en cada movimiento, en cada ejercicio, en cada propuesta? 1 minuto por lo menos.
Cuando yo empiece a descender con la flexión del codo, voy a trabajar sobre todo la cadena posterior de mi parte de muslos en la parte posterior. Cuando los isquiotibiales se acortan, se enferma columna y viceversa. Entonces ahí ya sería importante mantener. Columna, claro, ahí es un estiramiento general de la cadena posterior. Después, por ejemplo, si uno puede, según la flexibilidad de cada uno y también la altura de esa mesada, generalmente las mesadas son más altas, vas a flexionar pierna, formo como un cuadradito tenés que estar acá, avanzado ahí, ¿o no? y ahí voy bajando. No, por ejemplo, según la altura de donde estés trabajando, eso va a ayudar a aflojar toda la parte de inervación en columna lumbar, y si no también puedo tener, por ir en la cocina abrís los cajones, te agarrás del cajón, que este sería el cajón, siempre doblas la pierna, la asistís, la pones sobre el borde, destrabas rodilla y empezás con una progresión agarrado. Después de que pasa un minuto entero vas bajando un poco más, pero lo que explicaba hace un ratito no es ir a agarrarse la punta del pie de golpe, donde los músculos en ese momento harían, ¡ah!, se están ahogando, se defienden, se contraen y se activa realmente un reflejo de defensa. Entonces siempre es como dándote acceso, pidiendo permiso de a poquito. Por ahí se entiende más cuando estoy sentado en el borde de una silla. Pidiendo permiso, claro. Eso es clave entender, no ir al final del ejercicio cuando recién comienza. Es como, por ejemplo, mira, te pregunto algo o te explico también. Si vas al gimnasio y cargas, por ejemplo, 80 kilos en pecho plano, ¿vas a cargar esos 80 kilos ni bien llegas al banco plano? ¿O vas a ir? Se me ocurriría hacerlo. Muy bien. Cuando vos manejas tu carga máxima, sean 20, sean 80, no importa cuál, pero vas como de a poco. Voy cargando peso de a poco. Si vas a correr, ya sos un super corredor, no estoy hablando de alguien que inicia. Sí. Vas a correr el kilómetro a 4 y pico, ni bien comienza. No, vas a regular a poder ir de a poco, claro. Entonces, ¿por qué la elongación no la queremos hacer progresiva? ¿Cómo nos va a gustar elongar si nos queremos ir a agarrar la punta del pie de golpe? Y el miotático, ese reflejo que yo dije recién, esto ya se activa. Entonces por eso a la gente no le gusta elongar, porque no estamos educados, no aprendimos cómo hacerlo, elegimos actividades erróneas, porque estamos con sintomatología y nos metemos en yoga, hacemos pilates, que son todas actividades que sí flexibilizan, pero a un costo, generando un costo en el cuerpo. Atiendo profesoras de yoga que están con mucha sintomatología lumbar. Entonces, no es el punto es aprender, educar y enseñar y saber seleccionar cada actividad. Claro, y por ejemplo, una persona que está haciendo tu sistema, ¿la natación sería un buen complemento? ¿Crawl le haría bien? ¿Se complementa? No. ¿O le puede traer algo? Mira, siempre explico que el agua, si es tu medio y realmente donde vos te podés relajar, buenísimo. Ahora, el punto, que a veces en el agua se piensa que todo se minimiza porque no se percibe, pero el residuo post-acuático te lo llevas igual, el esfuerzo te lo llevas igual. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí estás con una sintomatología lumbar y la patada de pecho te arquea tanto lumbar en cada repetición que eso te genera otra inflamación. Pero hay como un mito y como una fama. Que el agua no pasa nada. Exactamente, que el traumatólogo te deriva nadar, yoga, pilates. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a decir algo que te va a sorprender mucho más. Ir a caminar. Es decir, cuando estoy con sintomatología lumbar, es lo peor que puedo elegir. ¿Por qué? Porque caminar es un movimiento rectilíneo. Vos estás caminando ahí y no hay movimiento en la columna. Entonces, si yo hago un movimiento que pueda liberar esa compresión que por ahí se me está produciendo en la columna, sí, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a prohibirte caminar? No, te voy a dar las herramientas pre-caminata, durante la caminata y después. Si vos preparás el cuerpo con la elongación activa, con la movilidad específica, vas a caminar, dilataste tu columna, mientras que estás caminando, haces un movimiento, te flexionás 2 veces nada más y seguís caminando, haces que ese movimiento que no había en la caminata no deje un residuo después. Entonces el punto es que el médico te manda a caminar porque te hace bien al corazón, a lo cognitivo, a tu cerebro, a todo. Pero el punto es que no te avisa que si estás con dolor lumbar no podés ir a caminar. Lo que tenés que hacer es movilizar. O sea, si vos estás con mucho dolor lumbar, yo te voy a decir no camines, vamos a hacer los ejercicios específicos. Ahora, ¿te encanta ir a caminar? Bueno, anda, pero te enseño qué hacer mientras que caminás. Entonces, ¿cuántas cosas que no sabemos realmente? Y decir, bueno, no, voy a caminar porque es lo menos nocivo para mi cuerpo. Y es lo que te dejó la espalda totalmente rígida. Más si estás con dolor y vos estás duro. Vos te levantaste duro y no supiste qué hacer y estás todo el día rígido. Y encima te vas a caminar. Sí.
sí. Pero bueno, Sí. Son muchas... Interesante. todo lo que voy diciendo son muchas cosas Qué que por ahí uno interesante, no las tiene ni en cuenta a la hora de hacernos mejor. Sin darnos cuenta nos hacemos mal. Bueno, Caro, a ver, ¿dónde te encuentra la gente que acaba de escuchar esto y por ahí se le activa como una luz de esperanza? ¿Viste? Esa gente que no puede salir de lo que tiene y dice, a ver, ¿será por acá? Bueno, ¿dónde te puedo encontrar? Sí, más que nada, aparte de, bueno, de por ahí poder contar con mis servicios, es el punto de que se entienda que realmente no hay que quedarse quieto, que nos tenemos que habilitar, que hay que movilizar, que no hay que tener miedo, que cuanto más te quedes quieto estás todavía dando más acceso a que los nervios, por ejemplo, compriman la columna. Y bueno, ya me encuentran en mi cuenta de Instagram, que es @_stretchpro, y ahí brindo servicio de lo que es la parte online, que es donde más se aprende, se ve toda la metodología del sistema, con la progresividad y periodicidad con la que cito elongar. Y si no, en la sesión individual asistida, que es realmente un placer, un mimo al cuerpo, es toda una hora donde vos no haces nada, te acostás boca arriba y disfrutás la práctica. Ay, yo te elongo y de ahí quiero se ven los probar ejercicios. eso. Caro, Sí. ¿y presencial es o es todo online? Sí, la asistencia es presencial. La asistencia es presencial. Es una hora de mi asistencia en tu cuerpo. Y la parte online, o sea, la verdad que las dos prácticas son totalmente distintas, de las dos necesitamos, porque en una aprendemos y en otra te longo yo. Y las dos son muy efectivas. La verdad que la online está muy buena porque realmente en cualquier lado donde te encuentres, apuntás la pantalla y haces la práctica. Y además, después de la experiencia de 31 años de dar clase, tengo una voz de mando muy clara al pedido de ejecución y es una clase que hasta se podría hacer a oscuras. ¿Me escuchás? Y la vas haciendo sin problema alguno. Impresionante. Caro, te agradecemos mucho que hayas venido por Noticias de Salud. Te vamos a volver a invitar porque tiene muchísimos disparadores para profundizar. Es un tema muy complejo y tal cual coincido, no estamos educados para elongar. ¿Y cuántas cosas se podrían evitar? ¿Cuántas lesiones se podrían evitar, no? Incorporando estas cosas. Sí. Ese es nuestro desafío. Así que te vamos a seguir llamando antes de que te nos vayas. Claro. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, realmente. Quédense con nosotros que enseguida seguimos con mucho más Noticias de Salud de Radio. Ya volvemos.